¿Qué tal, ministro de Dios, Iglesia de Cristo? Le damos una vez más la cordial bienvenida en esta ya noche, martes 8 de septiembre. Sea usted bienvenido a esta su casa, Iglesia de Cristo de Benecer, Aguascalientes, donde la intención es que usted y yo seamos ministrados de parte de Dios, seamos impulsados por el Espíritu Santo para poder hacer lo correcto, lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es perfecto y que conozcamos usted y yo a cabalidad que Dios tiene propósitos para tu familia, así como Dios tiene propósitos para mi familia. Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 110, por ahí del verso 4, cuando llegue ahí de gloria a Dios y si usted ya llegó o si es hábil en el manejo de la Biblia, ayude al que tiene ya a la par, ayude a mamá, papá, a su hermanito, a su hermanita, al tío, a la tía, a quien tenga ya en casita. Ayúdele a encontrar el libro de los Salmos, Salmo 110, verso 4, y cuando llegue ahí dé un fuerte amén, un gloria a Dios, un aleluya, donde usted ya ahí se hizo presente encontrando esta cita. Si ya llegó ahí, mire lo que dice la cita que tomamos como principal. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote. Dígale al que tiene a la par, tú eres sacerdote. Para siempre según el orden de Melquisedec. Le voy a invitar a que nos hagamos uno, a que oremos, a que cerremos nuestros ojitos, a que usted, mujer de Dios, se ponga ahí su señal y que juntos levantemos una oración. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús en esta noche ya, mi Dios. Agradecidos contigo, mi Dios, porque has sido bueno, porque tu misericordia se ha extendido, Señor, y qué bendito y grande y hermoso eres, bendito Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, te seguimos pidiendo por nuestra cobertura apostólica, mi Dios, que tú sigas guiando, impulsando, afirmando sus tobillos, sus rodillas, mi Dios, y aún a toda aquella red ministerial, mi Dios, que en tu misericordia sigue haciéndose cada vez más grande y más fuerte, mi Dios, a todo aquel que tú has levantado como ministro llama de fuego, mi Dios. Sigue bendiciéndolo, mi Dios. Sigue haciendo tú la obra, Padre, en su vida, en el ministerio, en su familia, en la iglesia que tú les has dado ahí a pastorear, Padre. Ponemos delante de ti a nuestro presidente y a nuestro gobernador, mi Dios, que en sus corazones sigan teniendo ese temor de hacer lo correcto, Señor, de tener prudencia, de ser sabios, mi Dios, para tomar esas decisiones que puedan ser de bendición a todo tu pueblo, bendito Dios. Y seguimos pidiendo por todo ese cuerpo médico, Señor, doctores, enfermeras, auxiliares, todos aquellos que de alguna manera están involucrados, Señor, y están ahí metidos, mi Dios, dando el extra en esta pandemia, bendito Señor. En el poderoso nombre de Jesús, mi Dios, gracias por los diezmos, las ofrendas, las aportaciones que cada familia ha hecho, bendito Señor, para ti, amado Dios. Y te rogamos nos hables, nos ministres, que derrames una unción doble, mi Dios, para que todo aquel que escucha y esté viendo la transmisión le sea de bendición, mi Dios. Y a mí, Señor, para poder enseñar tu buena palabra, para que lo que tú pones en mí, Señor, yo lo ponga en medio de cada casa, en medio de cada familia, Padre. Háblanos, mi Dios, y que sea reprendido toda obra del enemigo, Señor. Todo sueño, toda distracción, bendito Señor, porque creemos que donde dos o más se reúnen y se ponen de acuerdo, tú estás en medio de ellos, mi Dios, y creemos que en cada casa estás ahí manifiesto, bendito Dios. En el poderoso nombre de Jesús, mi Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Démosle palmas fuertes allá en casita, ahí donde se encuentra. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Usted y yo recordaremos, iglesia, que hemos estado hablando acerca de sacerdocio un martes. El martes pasado hablamos acerca de la fe. Entonces, acuérdense que estamos hablando un martes acerca del sacerdocio, un martes acerca de la fe. En la misericordia de Dios hoy toca hablar acerca del sacerdocio y hablando un poquito de este
salmo, de este versículo que acabamos de leer, donde dice, mire la palabra que declara el Señor ha jurado y no se retractará, y hace énfasis ahí de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y como estamos hablando acerca de sacerdocio, que sea guardada en nuestros corazones de que usted y yo fuimos llamados a ejercer un sacerdocio. Usted recordará ahí en Génesis capítulo 14, verso 18, donde dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y él era el sacerdote del Dios Altísimo, hablando de aquel encuentro que tuvo Abraham con ese sacerdote y que lo que hace aquel sacerdote bendice la vida de Abraham y Abraham da el diezmo de todo y ahí hay una bendición, hay una parte, hay una administración de parte de arriba hacia abajo, de ese rey de Salem, de ese sacerdote según el orden de Melquisedec, y esa administración de parte de arriba llega hacia abajo, llega hacia un hombre levantado por Dios, ministrado por Dios y que en la voluntad de Dios, Dios lo usó. Entonces, si lo vemos a trasladado ahora a nuestros días, esa administración sigue vigente, ese sacerdocio de Melquisedec sigue vigente y usted y yo, levantados por Dios en su misericordia y en su voluntad, Dios nos llamó a ejercer un sacerdocio y quiero compartirles citas que hemos estado ahí hablando, donde dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, donde dice que también usted y yo somos un sacerdocio santo, donde Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 habla acerca de que somos usted y yo un real sacerdocio. Apocalipsis capítulo 1 verso 6 habla de que hizo de nosotros un reino y sacerdotes, y lo mismo dice en Apocalipsis capítulo 5 verso 10 y Apocalipsis capítulo 20 verso 6 dice que estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, con esto yo le quiero enfatizar y que sea de parte de Dios que usted y yo somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos que fungir como tal y como somos sacerdotes de Dios, pues obvio que tenemos que conocer las funciones sacerdotales, conocer qué hacía el sacerdocio, conocer las vestiduras sacerdotales, que lo vimos también en otra ocasión. Y hoy quiero hablarle un poquito acerca, iglesia, de los tipos de sacerdotes. En la escritura usted y yo podemos ver diferentes tipos de sacerdotes y antes de entrar ahí, le retomo algo que también ya lo habíamos comentado. En el libro del Éxodo capítulo 29, verso 30, la palabra hebrea que habla acerca de sacerdote es la palabra caján. Y recuerde que caján era o significa un sacerdote, pero de nombre. El libro de Levítico capítulo 14, verso 17 es un poquito diferente, poquito. La palabra ahí es Cohen, y Cohen significa un sacerdote, pero sin ser sacerdote. Y el libro de Esdras capítulo 7, verso 24, la palabra es Cajen, y ahí significa un sacerdote, pero sin saber. Entonces, vemos tres diferentes significados de sacerdocio, pero mire, llama la atención que se puede llegar a ser un sacerdote, pero solamente de nombre. Poníamos un ejemplo donde usted o yo o alguien sin la intención de ofender puede ser licenciado, puede ser ingeniero, puede ser a lo mejor tener una profesión, pero no sabe cómo llevarla a cabo, no sabe cómo llevar a cabo su carrera, su ingeniería o su licenciatura. Es más o menos algo parecido. Este es un sacerdote, pero es solamente un sacerdote que es de nombre. Y la palabra cohen es un sacerdote o alguien que ejerce un sacerdocio, pero sin saber lo que involucra, lo que implica, la dimensión tan grande que lleva
o que implica lo que es el sacerdocio. Entonces, ahí también, mire, las palabras son parecidas, Caján, Cohem, Cajen, son parecidas, nada más varían en una de las sílabas, pero su significado es diferente. Y el que le comentaba de Caján, que viene en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 24, es acerca de un sacerdote, pero sin saber cómo ejercer el sacerdocio. Entonces, iglesia, la idea es que usted y yo seamos sacerdotes de nombre, que si le dicen, usted es licenciado, yo llevo a cabo mi licenciatura, sé lo que en la diferente rama, en la diferente especialidad, pero yo sé ejercer la profesión que estudié. El otro, que usted y yo como Iglesia de Cristo, como sacerdotes, sepamos llevar a cabo, que tengamos el conocimiento, que tengamos plenamente la convicción de que usted y yo somos sacerdotes. Entonces, quiero hablarle, insisto, en esta bendita noche acerca de diferentes tipos de sacerdotes. Y mire, se nos va el tiempo, iglesia, y avancemos al primer punto. Génesis capítulo 41, verso 45. Cuando llegue ahí, dé gloria a Dios. Génesis capítulo 41, verso 45. Mire lo que dice la escritura. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Pero aquí nos habla, iglesia, la escritura de un sacerdote que era un sacerdote de On, de un lugar, de una región de Egipto, que inclusive después creo que le cambiaron el nombre, y creo que la misma escritura le llama en otras versiones, no solamente On, sino que le llama Heliópolis. Pero mire, una de las acepciones del significado de On es que es fuerza, es poder, es fortaleza, es habilidad. Y qué bendición que en ese sacerdocio se lleve a cabo con fuerza, con poder, con fortaleza, con dignidad. Pero, iglesia, el diccionario Hitchcock ya no le dice on, su significado como fuerza o poder, sino que le dice dolor, le dice iniquidad. Y usted sabe que un sacerdocio ejercido en Egipto no va a agradar a Dios, sino que usted y yo tenemos que hacerlo. Mire, recuerde que este sacerdote de Melquisedec es de rey de Salem. Y Salem no tiene nada que ver con Egipto. Entonces lo santo no tiene nada que ver con lo profano. Que la escritura dice, el apóstol Pablo, si no me equivoco, él comenta y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver, perdóneme, lo santo con lo profano? ¿Qué tiene usted y yo que ver que estemos a cabo o ejerciendo nuestro sacerdocio, perdóneme, con dolor, con iniquidad? Cuando usted y yo somos de Cristo, somos hijos de la luz. El vientre fue la luz, porque por algo dice que somos hijos de la luz. Cuando usted dice, o cuando usted reconoce, yo soy, valga la redundancia, perdóneme, soy hijo de mi mamá, pero porque usted tiene la convicción, la certeza, la seguridad de que usted salió del vientre de su mami. Así nosotros, como somos hijos de luz, ese vientre, ahí a lo mejor usted y yo salimos de la luz, iglesia, y mire qué hermoso es Dios, porque en su misericordia, cuando usted y yo venimos a Cristo, la escritura dice que somos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, y ahora las tinieblas tienen que ser erradicadas en usted y en mí. Pero ese sacerdote ejercía era un sacerdote de On, donde había dolor, donde había iniquidad. Y usted, mire, usted y yo sabemos que la transgresión se da en el cuerpo, el pecado se da en el alma, pero la iniquidad se da en el espíritu. Y como quiera, mire,
no le estoy diciendo que nos es lícito, que nos es permitido, no, 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 pero si pecamos, mire, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con Dios. Si usted y yo pecamos, cuando transgredimos, pues llegamos y Señor, perdóname porque he fallado, porque he cometido pecado, pero ya cuando hablamos de iniquidad ya es algo ya un poco mucho más delicado, donde usted y yo tenemos que analizar que no sea algo como una condición. Una cosa es que resbalemos, una cosa es que se nos hizo fácil, una cosa es que, híjole, se me salió, me arrepiento, pero otra cosa es que ya el pecado esté enseñoreándose de nosotros y eso no es agradable. Ahora eso habla de pecado, pero imagínese la iniquidad. Entonces usted y yo le hablo un poquito pues acerca de ese sacerdote de On, que él ejercía su sacerdocio, ejercía su función sacerdotal, pero en iniquidad y con dolor. Imagínese un sacerdote ejerciendo con dolo, con queja, con incómodo. Yo creo que eso no agrada a Dios. Pues, si ni al hombre le agrada, mucho menos le va a agradar a Dios. Entonces, como usted y yo fuimos llamados a servir a Dios, tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo con gozo, tenemos que ir, mire, yo creo que estamos prontos a congregarnos, iglesia, yo creo que estamos prontos a ir ya a reabrir otra vez las puertas del lugar donde nos congregamos y que en la misericordia de Dios avancemos y que nos vaya bien, pero a usted y a mí nos va a cambiar otra vez porque nos acomodamos, por decirlo así, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Mire, ya va a ser alrededor de 6 meses donde no hemos estado yendo al lugar donde tenemos como iglesia, pues, donde nos congregamos, y yo creo que eso nos va a costar un poquito movernos y otra vez volver como que a agarrar ritmo, como que volver a aclimatarnos, a volver a congregarnos, pero lo tenemos que hacer, iglesia. En el nombre de Jesús lo tenemos que hacer, y si ahorita hay un poco de permiso porque el foco cambia a naranja y según eso avanza el tiempo y va a cambiar a amarillo y primeramente Dios a verde, pero tenemos que volver acá. Pero se imagina volver a ejercer nuestro oficio sacerdotal, nuestro servicio sacerdotal, y con dolor, como con queja, como que con incomodidad, como que, sí, otra vez vamos a congregarnos, híjole, vamos ahora ya hacer ello. No, 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 al contrario, vamos a echarle ganas, vamos, porque a eso nos llamó el Señor. Entonces, ese sacerdocio de On lo hacía con iniquidad y con dolor. Avancemos, iglesia, al siguiente punto, Éxodo capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Entonces ya no es un sacerdocio de On o un sacerdote de On, sino que ahora es un sacerdote de Madián. Y mire qué tremendo es, porque según el diccionario Hitchcock, Madián significa disputa, reprensión, juicio, costumbre. Entonces, iglesia, en el buen sentido, la escritura habla de buenas costumbres, pero también en un sentido que no es bueno, la escritura habla de malas costumbres. Entonces, usted y yo, tenemos que acostumbrarnos a lo bueno y desechar o no acostumbrarnos a lo malo. Había también, Madián significa disputa, mire, ejercer nuestro servicio y como que estar ahí. Es que el hermano como que no lo dijeron mucho y le doy privilegio a otro hermano, a otra hermana, o le sirvo con mayor agrado al hermano que viene o a la hermana, y al que no me cae como que bien, como que no lo dijeron bien, a él no. Entonces hay como un cierto conflicto interno en nosotros mismos al estar ejerciendo nuestro sacerdocio. Y perdóneme, pero si Cristo derramó su sangre por el que usted no ve bien, y por el que sí ve bien, y por todo el Señor dio su sangre por cada uno de nosotros.
y valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un precio alto, iglesia, y perdóneme, si Dios lo ama, al hermano, si Dios lo ama a usted, si Dios me ama a mí, todos tenemos que tener esa empatía, todos tenemos que tener esa misma alegría, ese mismo sentir, ese mismo deseo de servirle a Dios, porque Dios está en mi hermano, porque Cristo está en mi hermano. Entonces, iglesia, mire, Madián también en el original hebreo significa contienda, pleito, rencilla. Imagínese, iglesia, en ocasiones uno mismo no está conforme con uno mismo. En ocasiones uno no me dejará mentir o espero equivocarme, pero en ocasiones vamos y el hermanito, la hermanita que está ahí en la puerta, como que, ay, pues no está muy gozoso en estar ahí sirviendo, porque a lo mejor tuvo un problemita con su esposo, con su esposa, con la familia. No falta la situación por ahí incómoda, difícil, donde en ocasiones tenemos dificultades, tenemos problemas y eso como que nos desubica un poquito y vamos así a la iglesia y de esa manera en ocasiones estamos sirviendo, en ocasiones estamos ministrando delante del Señor cuando usted y yo estamos así como que molestos, como que hay una contienda interna y como lo que hay en nuestro corazón, como ahí está el tesoro, eso sale de nuestra boquita y eso evidenciamos. Entonces, iglesia, un sacerdote de Madián tampoco como que por ahí no nos hace falta, no lo queremos, no queremos ello. Lo que ministra el sacerdocio de On, lo que ministra el sacerdocio de Madián, usted y yo no lo queremos, iglesia. Entonces, mire, veamos otro sacerdocio. Primera de Samuel capítulo 5, verso 5. Dice la Biblia de las Américas, Primera de Samuel, capítulo 5, verso 5. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Pero ahí habla acerca de un sacerdote de Dagón. Y usted sabe que literalmente esa deidad caída era mitad pez, mitad hombre, pero mire, llama la atención que como era mitad pez, y usted sabe que un pez, bueno, al menos así en nuestro México lindo y querido lo tenemos así conceptualizado. Pez se le llama cuando está todavía vivo y que está en la pecera o en el mar o en el río, donde quiera, pero todavía está vivo. Pero ya una vez que sale de ahí, que se saca de ahí, se le conoce como pescado. Y usted sabe que a lo mejor al principio esa carne no es muy, un pescado fresco huele, a lo mejor, bueno, a mí me gusta el olor cuando huele a pescado fresco, es agradable. Ay, este pescado está fresco, de este hay que comprar. Pero después de que ya no está tan fresco ese pescado, que se empieza como que a pasar los días, empieza a despedir un olor que ya no es tan agradable y es muy característico. Perdóneme que le ponga el ejemplo, pero es muy característico, es muy notorio el que usted y yo identificamos. Huele como a pescado, huele a un pescado, pero como que ya tiene días, ya es muy oloroso, a lo mejor es muy penetrante, ese olor. Lo que le quiero dar a entender, iglesia, es que esos sacerdotes de Dagón ministraban a lo mejor un olor a pescado, perdóneme, y era evidente el olor, era manifiesto el olor. Y le voy a poner el otro ejemplo de los sacerdotes de Dios, que el sacerdote en el Antiguo Testamento, sus vestiduras olían a un perfume, y a donde quiera que pasaba, ese sacerdote dejaba un aroma, dejaba un olor, y aquella persona que olía ese olor, valga la redundancia, se daba cuenta y decía,
por aquí pasó un sacerdote, o aquí anda cerca un sacerdote. Entonces, iglesia, son totalmente, mire, el ejemplo a lo mejor es algo carnal, algo burdo, pero ese olor es muy característico. Y le pongo ese ejemplo de Dagón porque Dagón era mitad pez, mitad hombre. Entonces, como que mezclaba la humanidad y no ministraba lo que querían o lo que debería ministrar de parte de Dios. Entonces, iglesia, la pregunta es, amado, amada, cuando tú y yo ejercemos nuestro sacerdocio, ¿a qué huele? Porque, perdóname, antes de, mire, ¿por qué no antes de ir a nuestro culto, antes de ir a la iglesia, que creo yo que estamos pronto a hacerlo? Antes de ello, eh, ministrar en la casa, llegar, padre, vengo de mi trabajo y en mi trabajo tuve problemas, hubo por ahí conflictos, vengo todavía como un poco presionado, un poco con una tensión, un poco de algo de estrés, qué sé yo, y no quiero yo ministrar así, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús me desecho todo esto que me ministró, Señor, porque ahora quiero ministrar yo. Y como esté yo es lo que te voy a dar, Señor, y yo quiero servirte a ti con temor y temblor y darte a ti solamente la gloria. Pero, y luego ya nos bañamos y nos perfumamos y vámonos a la iglesia a servir porque a eso me llamó el Señor, a ejercer mi sacerdocio por medio del servicio. Y qué bendición y qué hermoso sería así y que usted llegue bien bañadito, bien bañadita, mujer de Dios, esté así pintadita y con su velo y como que se ve que se dedicó porque sabe que va a servir a nuestro amado Señor. Pero en ocasiones llegamos y como que a las carreras y como que descuidamos nuestra persona y a lo mejor ni nos hacíamos y yo entiendo que en ocasiones llegamos, traemos prisa, el tiempo no nos rinde y todo ello, pero creo que Dios en su misericordia, mire, a Él lo mejor. Usted y yo debemos de darle lo mejor. Entonces, qué bendición y que ya usted y yo ya después bien ministraditos, mire, sirvamos a Dios con alegría de corazón. Sirvamos a Dios con un corazón que manifiesta contentamiento y ese perfume usted va a desprender. Y ese olor agradable no solamente lo va a oler el que tenga a un lado, el que lo vea, el que por ahí le esté discerniendo, sino que sobre todo ello Dios, a su presencia, le va a llegar ese olor porque usted está ejerciendo un sacerdocio agradable delante de Él. Entonces, sacerdote de Dagón tampoco, mire, sacerdocio de On, no. Porque ese sacerdocio de On se hace con dolor, se hace con iniquidad. Ese sacerdocio de Madián se hace como que teniendo reprensión, contienda, disputa sencilla ahí internamente. Y ese sacerdocio de Dagón como que desprende un olor como que no es agradable. Y qué mejor que usted y yo olamos a Cristo, que usted y yo desprendamos un olor de quien se está formando dentro de nosotros, como lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Entonces, iglesia, qué bendición que usted y yo desprendamos un olor agradable a nuestro Señor. Mire, Primera de Reyes, el cuarto sacerdocio, el cuarto tipo de sacerdote. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 31 en la Biblia de las Américas. Mira lo que dice, iglesia. Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar, hizo
ahí también en Betel ofreció sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces, iglesia, mire, qué tremendo es que alguien se autonombre, qué tremendo es que alguien se diga, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol, no se diga hoy en día, yo soy maestro. eh, eh, Qué tremendo es, iglesia, que alguien, aún sin no tener a lo mejor el llamamiento y que se considere como un ministro primario, pero qué tremendo es que también usted mismo como iglesia, a lo mejor hay necesidades y que se autoproclamen, se autopropongan, eh, eh, que usted diga, pastor, pues yo, mire, yo esto, aquello, y así, así, y es que antes yo era mariachi y toco la trompeta, pero sí re bonito, un ejemplo, pues le pongo, pero eh, creo que no es lo correcto, iglesia, porque ahí habla de sacerdotes que mire, que eran escogidos de entre el pueblo, no eran sacerdotes que en el cual Dios los levantara. Dios había considerado, por ejemplo, a Aarón y a su familia que ejercieran el sacerdocio. Terminó la vigencia de ese sacerdocio y después se fue sobre la tribu de Leví y, y, y sobre todo aquel que era de esa tribu tenía el derecho de llegar a ser del sacerdocio, parte del sacerdocio, pero era conforme a lo que Dios había establecido, conforme a lo que Dios había ya dicho. Pero qué tremendo es de que en medio de un pueblo de Dios, de una congregación donde a lo mejor no hay, a lo mejor un pastor, un obrero, y que digan, pues yo me levanto, mire, yo voy y pido cobertura y esto y esto y esto, qué tremendo sería de esa manera. Entonces, iglesia, yo tengo la convicción de que Dios me llamó. Yo tengo la convicción de que no solamente Dios me llamó a mí, sino llamó a mi amada, llamó a mis 3 hijas y que como familia somos una familia sacerdotal. Pero yo tampoco dudo de que tú, varón de Dios, mujer de Dios, y tu hijo, hija, tus hijos, tus hijas, también sean levantados por Dios. La idea es que hagamos usted y yo lo correcto, porque estos se levantaron por sí solos y qué tremendo, mire, son sacerdotes que trabajan bajo burocracia. Y si no me equivoco, burocracia es como que lo que el país dice, lo que el pueblo dice. Y qué bueno, hablando de un pueblo, hablando de una nación, qué bueno que lo que el pueblo diga, amén. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes, en el Evangelio la situación es diferente y ahí la idea es que en la iglesia no sea una iglesia burócrata, sino que sea una iglesia donde se evidencie la teocracia, donde sea el impulso del Espíritu Santo que usted y yo lo estemos recibiendo de continuo para saber qué decisión tomar, para saber qué hacer, para saber si es lo correcto o no lo correcto, si, Señor, yo quiero tomar la decisión correcta para poder abrir la iglesia, para volver a congregarnos, Señor, pero que sea algo inspirado de parte de Dios, que sea una decisión que a Dios le agrade. Y si no, mire, pues tengamos contentamiento y sigamos aquí en casa y sigamos siendo ministrados y bendecidos de parte de Dios por medio de las redes sociales, que para ello hay que sacarle provecho a todo ello, iglesia. Entonces, mire, le menciono otra versión, no solo la de las Américas. En ese versículo, mire lo que dice esta versión BIN. También son lugares de culto en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre la gente común que no eran descendientes de Leví. Entonces, iglesia, eso
Dios no lo vio con buenos ojos. Eso Dios lo reprobó y tarde o temprano hubo consecuencias. Entonces, insisto, yo sé que tú eres un sacerdote, porque eso fue la cita principal, iglesia. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote. Si algo yo quiero ministrar a su vida y que sea el Espíritu Santo quien le convenza, quien le cambie la opinión, es de que usted y yo somos sacerdotes, pero que eso sí, tenemos que ejercer nuestro sacerdocio como Él lo está estableciendo, como nuestro Dios quiere que se lleve a cabo, iglesia. Entonces, mire, quinto punto, quinto sacerdocio. Quinto sacerdocio. Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 17. Segunda de Crónicas 23, 17, mire lo que dice. Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron, hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Entonces, iglesia, mire, ahí vemos otro tipo de sacerdote, un sacerdote de Baal. Y usted recordará, mire, Baal tiene muchas acepciones. Maestro, esposo, dueño, marido, poseedor, señor. Le menciono solamente algunas, pero hay sacerdotes, mire, que nos creemos. Amén. Yo anhelo tener el ministerio magisterial, ejercer también maestro, porque creo yo que el ministerio pastoral y magisterial van de la mano, y entonces yo anhelo que en mi vida se manifiesten esos dos, pero esposo, marido, mire, llama la atención, dueño, poseedor, señor. Perdóneme, pero he visto que hay pastores que se creen dueños de las ovejas, que se creen que, mire, qué tremendo es que cuando lo típico que escuchamos en muchísimas ocasiones es que, la familia tal ya no tiene la misma visión, ya no tiene la misma misión, ya no hay esos principios que usted y yo debemos de seguir llevando a cabo, que es amor, respeto y doctrina, ya no se tiene esa misma identidad, y deciden ir a otro ministerio, irse a otra iglesia, inclusive aún del mismo ministerio, pero llama la atención que pastores declaran una palabra que no es de bendición para aquella familia, y lanzan palabras que digo, híjole, si el sacerdote fue llamado para bendecir al pueblo, y ellos son del pueblo, la familia es del pueblo, no dejan de ser de Cristo porque se van a otra congregación, porque se van a otra iglesia, porque se van a otra cobertura, no dejan de ser de Cristo. Si Cristo derramó también su sangre por ellos, entonces mire qué bendiciones de que, mire, pues sus motivos tienen, y pues no me entristece que ya no se tenga la misma comunión, la misma visión, la identidad ya no sea igual, pero vamos a orar y a bendecir a esa familia, porque usted como sacerdote, usted y yo como sacerdotes fuimos llamados a bendecir, pero hay sacerdotes de Baal que se creen los dueños, que se creen los amos, que se creen los señores de las ovejas, cuando el pastor de pastores es Cristo. Cuando fue nuestro Señor el que dio la vida en la cruz del Calvario. Y usted, ¿qué nos corresponde a usted y a mí? A bendecir, a bendecir a la familia. Y si nos volvemos a ver, un abrazo, un beso, y que Dios me los bendiga. Qué gusto vernos, y qué gusto que nos da alegría que vayan prosperando. Si acá no eran, de allá son, y allá van a prosperar, allá van a ser sobreabundados, sobrebendecidos, y eso a usted y a mí nos tiene que dar un gozo, una alegría. Pero hay sacerdotes de Baal
que no lo ven así, les dejan de hablar, ya no son amigos en el Facebook, ya no se hablan y qué sé yo, y mire qué tremendo, si a paz nos llamó el Señor, si a la unidad de los santos nos llamó el Señor, porque ahí es donde se manifiesta la bendición de Dios en la unidad. Entonces, iglesia, mire, dígale el que tiene la par y me lo digo yo mismo, yo no soy el dueño, el amo, el señor, el poseedor, el marido, el esposo de las ovejas. Amén, tengo mi anillo sacerdotal, pero como un compromiso con la iglesia y amén, y con gusto y con agrado y con deleite lo quiero llegar y seguir ejerciendo. Pero yo no soy el dueño se llama Jesús. Entonces, iglesia, sacerdocio de On, no. Sacerdocio de Madián, no, iglesia. Sacerdocio de Dagón, tampoco. Sacerdocio de esos sacerdotes que se levantaron por sí solos, tampoco. Y sacerdotes de Baal, tampoco, iglesia. Y mire, avancemos. Hechos capítulo 14, verso 13. Un sexto sacerdote. Recuerde que estamos viendo tipos de sacerdotes. Mire lo que dice Hechos capítulo 14, verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios y juntamente con la multitud. Y mire qué tremendo, un sacerdote de Júpiter. Y usted recordará que Júpiter pues es el nombre que tiene un planeta de nuestro sistema solar, pero era el nombre que a una deidad romana que le pusieron ahí, pues, llamado Zeus, que era considerado el mayor de los dioses en la mitología grecorromana. Entonces, perdóneme que lo diga de esta manera, esa deidad tenía peso, tenía influencia y si no me equivoco significa padre de los dioses o Dios Padre. Entonces, Júpiter es el planeta, si no me equivoco, más grande de nuestro sistema solar. Y creo que a Bernabé también lo confundían con, este es Júpiter. Y a Pablo le llamaron Mercurio. Entonces, iglesia, los tenían, la gente tenía a esas deidades aquí, mire, los tenían así. Perdóneme, perdóneme que lo ponga a esa manera de ejemplo. Eran como que sus ídolos, eran sus ídolos y perdóneme iglesia, pero su pastor tiene rajaduras. Pues le hablo a la iglesia que Dios me ha dado ay, la bendición, el privilegio, la distinción, la honra de que yo aquí le pastoreé aquí en la tierra. No estoy hablando de su pastor allá en su iglesia, no, no, no. Pero su servidor tiene rajaduras, tiene errores, tiene defectos, tiene fallas más grandes que la falla de San Andrés. Eh, Perdóneme, soy, soy, soy así, dijo aquel salmista. No, no, no. Vamos a la perfección, pero tengo errores, amado, amada, y voy a esto, iglesia. No vea a su pastor como un ídolo, como aquellos vieron a Bernabé y a Pablo, que ya llegaron estos dioses aquí en la tierra, tráiganse los toros, tráiganse las guirnaldas y vamos a ofrecer sacrificio. No, no. Amén. Mire, yo agradable y agradecido, si usted me invita como el profesor Girafales y doña Florinda, no gusta un café, una tacita de café, no gusta un pan, no gusta esto, uno agradecido con todo ello, iglesia, pero
Y ¿por qué no? Pues sí, a tener comunión entre los santos. Nos llamó el Señor a que usted y yo tengamos esa, perdónenme que yo llame así, esa intimidad, esa amistad que se debe de hacer cada día más fuerte. Y yo anhelo tener una coinonía con usted. Yo anhelo aquellas pláticas entre matrimonios, a ver cómo se dio su noviazgo. Y a ver, porque ya tenemos, como ya hubo matrimonios, y está también otra hermanita ahí pendiente con su telenovela en el matrimonio. Queremos juntarnos y mientras comemos, mientras nos deleitamos, mire, también escuchando cómo se convirtieron los hermanos, cómo llegaron a enamorarse, cómo llegaron a formar una familia, y qué de bendición. Yo anhelo ello, iglesia, perdón, yo anhelo todo ello, pero todo en su lugar, teniendo un respeto, un amor sincero, transparente, genuino, y que no tengamos, es que él es el líder de la alabanza y cuando toca nombre ni, ni, ni los ángeles quieren que bajen a que toquen y no quieren que ni lo toquen a él porque se creen así, oiga. Entonces, sacerdotes de Júpiter tampoco, iglesia. Tampoco, amado, amada, y mire, vamos a ver el último, vamos a ver el último, iglesia. Mire, le pongo un punto de referencia del punto anterior, Hechos capítulo 14, verso 11, dos versículos atrás. Mire, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Era lo que decían aquellos, testificaba. Mira, ahí está Bernabé y Pablo, no son ellos, son dioses, es Júpiter y Mercurio. Entonces, iglesia, usted y yo seamos como este último punto, como este último sacerdocio. Mire, Apocalipsis capítulo 20, verso 6 es una cita que hemos estado queriendo ministrar en su vida, en su corazón, en su vida, para que usted y yo creamos verdaderamente, pero no solamente creamos, sino que llevemos a cabo nuestro sacerdocio con temor y temblor. Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, mire lo que dice, bienaventurado y santo el que no tiene, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, iglesia, yo creo que usted no quiere ser sacerdote de On. Yo creo que usted y yo no queremos ser sacerdotes de Madián. Yo creo que usted y yo no queremos ser sacerdotes de Dagón. Yo creo que usted y yo no queremos ser sacerdotes de aquellos lugares altos. Usted y yo tampoco queremos ser sacerdotes de Baal y usted y yo tampoco queremos ser sacerdotes de Júpiter, sino queremos ser sacerdotes de Dios. La pregunta es, iglesia, ¿conozco mi oficio sacerdotal? Iglesia de Cristo, conocemos nuestro sacerdocio, conocemos nuestro oficio, no, conocemos nuestros orígenes, conocemos lo que debemos de estar haciendo aquí y cómo lo debemos de estar llevando a cabo. Eso es lo que yo quiero dejar en tu corazón en esta noche, que tú y yo no queremos ser sacerdotes como aquellos otros 6 que vimos, sino que queremos ser sacerdotes de Dios. Y a lo mejor usted podrá decir, amén, yo soy sacerdote de Dios, pero, y por fe, pues amén, está bien, qué bueno. Pero tenemos que poner por obra la palabra. Y si la palabra de Dios nos convence de que tú y yo somos sacerdotes, y mediante el estudio, mediante el análisis un poquito más profundo, el estudio de las escrituras, avanzamos y conocemos un poco más de acerca de lo que es el sacerdocio. Iglesia, lo que tú y yo tenemos que hacer es poner manos a la obra, es poner por obra la palabra de Dios que esta noche a ti y a mí nos ha sido pues hablada, iglesia. Entonces, mire, recapitulando, iglesia, una vez más, vamos terminando. Aquel sacerdocio de On
era un sacerdocio de iniquidad. Aquel sacerdocio de Madián era un sacerdocio donde había una disputa, donde había contienda. Aquel sacerdocio de Primera de Samuel, capítulo 5, verso 5, habla de una timidez, donde soy o no soy, donde me atrevo o no me atrevo, donde lo hago o no lo hago, donde sirvo o no sirvo. Hay una timidez que no es buena, que no agrada y que a lo mejor no es de Dios. Entonces, usted y yo seamos prudentes, amén, valientes, hay que ser valientes porque en el reino se sufre violencia y los valientes lo arrebatan o lo arrebatamos. Con prudencia, con cautela, amén, pero hay que ser valientes. Y ahí habla de un sacerdocio de timidez. También sacerdotes que se autolevantan, que se autoproclaman, que se autoponen y no sacerdotes de Baal que se creen dueños, que se creen los señores que se creen los amos de las ovejas, cuando no es así. Sacerdote ese de Júpiter, donde se creen lo que ni son. Acuérdese que vimos acepciones de sacerdotes, el sacerdote o sacerdocio Caján, el sacerdocio Cojén y sacerdocio Cajén, donde uno es, o el primero es un sacerdote de nombre, donde el segundo es un sacerdote, pero sin saber que es sacerdote, y el tercero que es sacerdote, perdón, el segundo es ser sacerdote, pero sin ser sacerdote, y el tercero es un sacerdote, pero sin saber que es sacerdote. Entonces, iglesia, Apocalipsis capítulo 20, verso 6, que Dios se levantó e hizo reyes y sacerdotes, pero para reinar, sacerdotes de Dios y de Cristo con la finalidad de reinar. Iglesia, de estos 7 tipos de sacerdote, sin lugar a dudas el que debemos de poner la mirada, y no solamente la mirada, poner nuestro corazón, poner nuestras fuerzas, poner nuestras intenciones, es el sacerdote de Dios, el sacerdote, ejercer nuestro sacerdocio para Dios, ejercer nuestro sacerdocio para Cristo. Y creo yo que en la misericordia de Dios, mire, el sacerdote era sobreabundado, era sobrebendecido. Aquel que ejercía su sacerdocio como Dios lo establecía en su palabra, pues lo establece y está vigente el sacerdocio, porque acuérdense que ahora usted y yo estamos llevando a cabo el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, lo dice la escritura. Y ese es el sacerdocio que usted y yo vamos a ver, y ese sacerdocio es amplio, es rico, es extenso, es inagotable lo que usted y yo podemos aprender acerca de este sacerdocio en el cual tú y yo fuimos llamados. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que levantemos una oración. Mira, ya terminamos, vamos a orar, ponte de pie, amado, amada, y póngase su señal, mujer de Dios, y oremos. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Agradecidos contigo, mi Dios, porque bendita tu palabra, mi Dios, que nos abre nuestros sentidos espirituales, nos abre nuestros ojitos, mi Dios, y en el cual tú nos haces un llamado atento a ejercer nuestro sacerdocio, mi Dios. Yo no quiero ser de aquellos otros sacerdotes, mi Dios, porque creemos que no venían de ti, Señor, pero eran muchos, eran multitudes, mi Dios, y creemos que hoy en día se están levantando, Señor. Pero nosotros queremos mantenernos ahí, Señor. La iglesia de Cristo anhela mantenerse ahí, Señor, ejerciendo nuestro sacerdocio para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, agradarte solo a ti, Señor, y que aprendamos más conforme avanza el día, mi Dios, conforme avanza el tiempo, Señor, anhelar aprender más de ti, pero no solamente anhelar, mi Dios, sino poner por obra lo que hoy hemos aprendido y poner por obra lo que el día de mañana aprenderemos, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús, mi Señor, te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Iglesia de Cristo,
Dios bendiga tu vida. Esperemos prontos a congregarnos, que creo yo que pronto lo haremos, iglesia. El semáforo está cambiando de color y creemos que vamos avanzando. Y si es tiempo de congregarnos, pues otra vez vamos a reunirnos como iglesia y a darle culto a nuestro Señor, a nuestro Dios. Iglesia, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu familia. Saludos y bendiciones.